Hola mis queridos amigos de este canal, Poder Personal. Este video es la continuación de uno que inicié contando sobre los transpersonales, los tres planetas que van más allá del margen saturnino y que nos involucran como movimientos colectivos, movimientos transformadores en todos nuestros ámbitos de la vida. En esta ocasión me ocupa en especial Urano. Y pues mientras estaba preparando todo este video, los apuntes y demás para echarles todo el carretazo, pues nada, dije yo voy a hacer una presentación que voy a compartir con ustedes y pues esta vez vamos a tener una presentación muchísimo más estructurada. Espero que les guste porque me pareció interesante abarcar todas las situaciones y cosas que necesito contarles acerca de Urano. Los tres transpersonales han tenido en este año un protagonismo muy importante, sencillamente porque normalmente van haciendo cambios de signo un poco separados y la conciencia del ser humano la va integrando en el camino. Sin embargo, desde noviembre pasado hemos tenido cambios que se dieron todos junticos y que inician camino en un nuevo signo. En este año que es de transición, es un momento en donde se devuelven los tres planetas a los signos anteriores y el 26 vuelven y se instalan definitivamente. Creo que esto fue lo que me inspiró para poder venir y traer estos planetas y contarles un poco más profundamente acerca de ellos, para que facilite un poco como esto que nos muestra el espejo del cielo, lo que quieren y las funciones que tienen estos colosos del cielo. Los transformadores y los transpersonales, mejor dicho, los transpersonales. Aquí les quise traer una tabla que me pareció interesante en términos de que podemos ver cómo los tres planetas tienen velocidades distintas, impactan de distinta manera, pero al mismo tiempo van dándonos como signos muy concretos de cómo van haciendo los cambios y la integración en las generaciones. Imagínense, tenemos a un Plutón que representa al mundo perfecto, al ser humano perfecto, aquel que quiere sacar todas las capas de por fuera que nos destruye para volver a reconstruirnos en todos los ámbitos y en todas las expresiones que traen los signos. Se ubica se mueve, este barrita me molesta, perdónenme. Tiene un tránsito de 15 a 20 años aproximadamente por cada uno de los signos. En noviembre pasado fue el primero que se instaló definitivamente en el signo de Acuario. Tuvimos grandes conocimientos, lo que fueron los últimos 16 años en Capricornio. Aquí lo vemos, la pandemia la tuvimos con un Plutón en Capricornio, lo tuvimos con un Neptuno en Piscis y lo tuvimos con un Urano en Tauro. Entonces, en la siguiente capa, cuando vemos que estas generaciones se van formando, encontramos a Neptuno, que tiene un tránsito de 14 años por cada uno de los signos. Este nos va mostrando lo que es esta ilusión, esta mirada de la fantasía, aquello que perseguimos como imágenes arquetípicas, como sociedad, como humanidad completa, esta que nos funde y nos vuelve y nos cuenta y nos recuerda que somos somos individuos inmersos dentro de un mar. Neptuno, como tal, nos está mostrando perfectamente cómo es esta amalgama que se da a través del amor perfecto. Y Urano es el que nos está ocupando en esta ocasión. Nos habla del mundo perfecto, el mundo que nos imaginamos, el mundo que pensamos, el mundo que tenemos como estructurado como imágenes arquetípicas de lo que quisiéramos lograr. Tiene 7 años de tránsito por cada uno de los signos y me parece súper importante como hacer esta comparación con los ciclos de Saturno, que recorre 28 años, 28, 29 años, todo el zodíaco, que por lo tanto va haciendo la cuadratura, la oposición, la otra cuadratura y nuevamente a su retorno en los 28 años. Estos septenios que también psicológicamente nos hablan de momentos de transición. Por lo tanto, Urano nos muestra precisamente ese portal de transición de un mundo temporal más lineal a algo que nos abarca un poco más allá de eso, algo que rompe precisamente los límites saturninos y que por lo tanto nos invita a crear un mejor mundo cada vez.
místicos y profundos, enigmáticos y provocadores. Y es que, como bien lo decía en el video introductorio, estas fuerzas no las podemos controlar, van más allá de lo personal. Son planetas que se mueven muy despacio y vienen tomando las generaciones como unas oleadas, introduciendo nuevas ideas, nuevas percepciones del mundo, nuevas construcciones que podemos estar teniendo y que, aunque nosotros estemos inmersos en ellos, no tenemos la posibilidad de controlarlos. Es decir, nos hablan también de cosas que nos superan. Es estas fuerzas que van transformando y que no van pidiendo permiso a nivel personal. Son los que despiertan, disuelven y destruyen. Despiertan Urano, disuelven Neptuno, destruyen Plutón. Los planetas que hablan del alma. ¿Y por qué digo yo esto? Porque sencillamente es como entender que el mundo es una evolución perfecta, tiene un orden absolutamente perfecto que nos trasciende, que va más allá de nosotros mismos y que estas fuerzas colectivas son las que van arrasando, permitiéndonos una evolución. Sin embargo, a nivel personal, muchas veces sentimos que estamos sobrecogidos y que no entendemos por qué el mundo está avanzando en ciertas direcciones y con nuestro pensamiento más mercurial, mucho más a nivel de creencias, mucho más reducido en cuanto a poder ver más allá. Se queda un poco en el pasado y temiendo todos estos cambios importantes. Sin embargo, aquí lo que nos muestran estos planetas es que el bien mayor está sobre el bien individual. Y creo que esto es algo súper, súper importante de entender de estos tres planetas. Aquí sí les traigo algunos de los verbos con los que me empecé a involucrar como para contarles un poco más. Digamos que en la interpretación, cuando nosotros hablamos de tránsitos, cuando hacemos una lectura natal, necesitamos tener un vocabulario muy, muy amplio porque estos planetas nos traen muchas funciones, tanto psicológicas, de acción, de eventos, de personajes y demás que puedan estar entrando dentro de nuestra vida. Despertar, romper, liberar, cortar, sacudir, interrumpir, irrumpir, revelarse, innovar, iluminar, subversión, subvertir, descentralizar, desprogramar, electrificar, desestructurar. Creo que hay muchísimos más, pero a mí me parece interesante, fue como coger estos y entender que ellos se comportan como si fueran precisamente esto, como si nosotros fuéramos un sistema y ellos actúan como un hacker espiritual. Vienen a romper los sistemas operativos internos y externos. Ustedes se han dado cuenta que cuando nuestro computador ya no sirve más, ya no puede instalar nuevas actualizaciones, lo que necesitamos es muchas veces apagar, reiniciar. Y en el camino vamos cortando con información, vamos rompiendo con programas que ya no van acorde a un nuevo sistema operativo, vamos perdiendo información para poder crear nuevos espacios para las cosas nuevas. Entonces, esto es parte de lo que es. Aquí traje un poco como lo que podrían ser estos personajes que se puedan ir identificando, más a nivel de adjetivo, que es lo rápido, lo súbito, lo imprevisible, lo revolucionario, la iluminación y lo eléctrico, lo que viene de una, frío, impersonal, futurista. Es la genialidad, el que es disruptivo, el que piensa fuera de la caja, por lo tanto, el que es visionario, el que tiene una mirada no lineal de la vida, sino mucho más inestable, mucho más alterna, no conversional, muchas veces con mucho ruido mental y muchas veces también desvinculante. Entonces, esto es importante entenderlo. Es como estas cosas, esta manera como actúa sobre nuestra mente colectiva, como esta gran mente que tenemos entre todos, en donde nos pensamos a nosotros mismos. Es la octava superior de Mercurio. Como una chispa eléctrica en la mente. Trae ideas, iluminaciones, epifanías repentinas. Yo no soy muy experta en la mitología, pero me pareció interesante traer estas imágenes de la mitología.
Y es que Urano nace como el dios primordial del cielo estrellado. Fue castrado por su hijo Cronos a pedido de Gaia. Simboliza, por lo tanto, el corte con la autoridad patriarcal rígida. Marca el conflicto claro entre lo conocido, el orden viejo, y una nueva visión que no puede ser contenida. Recordemos que Saturno es el que contiene, es el límite, es el guardián de lo que nos protege, pero también es el que no nos deja avanzar. Por lo tanto, Urano viene a marcar en la carta un corte con estos mandatos ancestrales que pueden ser saturninos y que puedan hacer algo distinto, algo que no tenga el molde. Recordemos que para llegar a nuevos resultados tenemos que recorrer nuevos caminos. Urano, por lo tanto, representa precisamente esa ruptura con la forma establecida, este que corta con el tiempo lineal, la forma rígida que pueda representar Saturno. Recordemos que Urano es el planeta que le sigue en velocidad y en la órbita a Saturno. Tenemos entre ellos dos a Quirón, que tiene una órbita desigual y que a veces se acerca más a Saturno, a la realidad, a lo material, a lo que me acoge, y a veces se acerca más a Urano, en donde tiene que romper con muchos moldes para poder trabajar. Pero bueno, aquí no lo vamos a dejar un día para un video individual, pero me parece interesante entender que él se mueve entre estos dos. Y la comprensión de que Urano está entre estos dos planetas creo que es vital para poder hacer una interpretación real de lo que significa Urano en una carta natal o en unos tránsitos o en carta mundial y demás. Aquí traigo algunas imágenes arquetípicas que me parecen interesantes. Esta bendita barrita. ¡Ay, Dios mío! Otra vez compartir. Qué pena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Está compartiendo. ¡Ay, se me perdió la imagen! ¿Dónde está? Aquí. Tengo unas imágenes arquetípicas aquí que me parecieron interesante traerlas a colación, porque recordemos que los planetas pueden representar funciones, acciones, eventos, personas, em, todas esas cosas, y si se me queda algo por fuera, pues lo recordaré y lo incluyo después. Pero las imágenes arquetípicas son bastante importantes. El científico loco o el genio solitario, esto me hace pensar en cuántos genios que nos han traído nueva información a nuestra conciencia, que eran revolucionarios, que eran desobedientes, que no siguieron las mismas reglas, que se atrevieron a pasar al otro lado de lo establecido y que muchas veces fueron también los excluidos. Entonces, aquí tenemos al revolucionario, al anarquista y al visionario, que es una imagen importantísima que nos ayuda a ir avanzando y expandiendo la visión de lo que existe. El profeta que ve más allá del tiempo presente. Es decir, el que no mira solamente lo existente, no solamente observa lo que hay, sino que ve más allá. Esta es una función muy importante uraniana. Aquí vuelvo y les hablo del exiliado, del excluido, del guerrillero. ¿Por qué? Porque es el que no encaja, el que está pensando tan distinto de lo que la sociedad está esperando o está acostumbrado a hacerlo, en donde hay un orden jerárquico, en donde hay una autoridad establecida y este uraniano sale de allí y al salirse de eso, pues es excluido normalmente de los sistemas y es repudiado muchas veces. Es, sin embargo, el desobediente luminoso y es este relámpago que fractura el sistema. Como pongo aquí, como un rayo en el cielo despejado, no avisa y no pide permiso. Impacta. ¡Ay, otra vez! Perdón, perdón, perdón. Espérese, que es que qué cosa tan... Listo. Tenemos distintos niveles de interpretación de Urano que son como chéveres para poderlos ir entendiendo. En la astrología tenemos la mirada de psicológica de la carta natal, en donde tenemos a Urano, marca el lugar en donde necesitamos libertad, independencia y autenticidad. Es en donde nosotros no soportamos el deber ser, la autoridad externa, sino que tenemos que salirnos de la norma para poder generar un nuevo sistema, para poder crear.
es salirnos de esto representante de la autoridad de lo existente para crear algo nuevo. Puede representar al genio como al excéntrico. También señala el trauma no integrado o el punto de ruptura generacional. Es interesante desde la astrogenealogía, cuando nosotros tenemos un planeta transpersonal, nos está hablando de algo que se pudo haber roto, pero no es la existencia del transpersonal allí solito. Esto también hice mucho énfasis en el video introductorio y quiero volver a hacer el énfasis. En la carta natal, los planetas transpersonales se anclan a nuestra vida personal a través del aspecto, el contacto con uno de los planetas personales. Es decir, cuando estamos hablando de una luna Urano, podemos estar hablando de una necesidad, de un amor materno, de unas madres, de unas mujeres que pudieron estar en la intermitencia, que pudieron estar excluidas del sistema y que representan, por lo tanto, traumas que no fueron aceptados, madres que criaban de manera distinta, madres que no pudieron integrar a un patriarcado que estaba establecido, madres que no siguieron los mandatos saturninos y que por lo tanto pudieron haber sido cortadas del sistema, pudieron haber sido generado una ruptura generacional. A nivel psicológico, tenemos esta función de el salto cuántico de la conciencia. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros pensamos que Urano es la octava superior de Mercurio, podemos entender a Mercurio como esta función de transmisión de mensaje. Acordémonos que la mente no es el que crea la realidad, sin embargo, sí es el puente entre la chispa divina, la intuición del fuego o la conexión emocional hacia la explicación, la generación de la palabra para expresar y crear la realidad. Bien es cierto que cuando nosotros a través de la palabra mercurial logramos identificar situaciones, personas, conflictos, empieza a disolverse el conflicto per se porque hemos creado un puente a nuestro mundo consciente. Por lo tanto, es este salto cuántico cuando decimos es cuando entendemos como que hay algo más allá de nuestra mente lógica y matemática y que nos abarca a todos. Es como si tuviéramos una inteligencia colectiva. Es la posibilidad de tener una claridad súbita. Cuando nosotros descubrimos cosas y nos parecen impresionantes porque situaciones que hemos tratado de explicar desde distintos ámbitos del conocimiento, de la mente lógica, de la mente mercurial normal que tenemos, pues es como si algo tomara otra forma totalmente. Y esto es como que se salta absolutamente todas las reglas de lo conocido y allí podemos tener una epifanía. Y esto puede llegar a ser esta mente superior que nos supera y que nos muestra una puerta, un portal hacia un mundo nuevo. Por lo tanto, es bien importante. También puede ser como una manera de defensa frente al apego emocional. Hablaba de este Luna, Urano, entendiendo que de pronto las necesidades tuvieron que tener una disociación de la realidad para poder soportar y poder gestionar una realidad que era bastante difícil, dolorosa o conflictiva. Por lo tanto, es también esta función de corte dentro de cada una de las funciones psicológicas que representen los planetas personales. Como verán, el tema de que los transpersonales estén unidos a los planetas personales dentro de una carta astrológica personal es bien importante para entenderlo. Es decir, Urano no nos va a hacer ninguna acción sin que tenga un ancla verdaderamente a nuestra carta natal. A nivel de transpersonal, de función y de interpretación transpersonal y espiritual, fíjense que ya les estaba hablando de esta mente cósmica. Es como entender que el mundo tiene un orden absolutamente perfecto y este orden cósmico de la naturaleza, de los sistemas, de absolutamente todo, es la manera como nos da como un gran funcionamiento. Sin embargo, no es el mismo funcionamiento que nosotros podemos estar accediendo desde la mente mercurial, repito nuevamente, sino que nos muestra algo muchísimo más grande. En esta medida, creería
y me atrevo a decir que los tres transpersonales son esta encarnación de Dios en términos de que son absolutamente todo. No son el ser que está por encima de nosotros, no son aparte de la naturaleza, no dirigen como si fueran unos magos el orden cósmico del mundo ni nada por el estilo, sino que son parte de un todo, parte de esta mente lógica de este orden funcional, parte de nuestra alma neptuniana funcional y también parte de esta sombra y luz que nos representa Plutón. Entonces, esto me parece importantísimo. Su función es descentralizarnos del ego, es decir, salirnos de esta cajita chiquita que creemos que somos nosotros. Pensemos que nosotros nacemos dentro de un ámbito, dentro de una familia, dentro de un sistema familiar más grande, los tíos, los abuelos, los estos. Nacemos dentro de una cultura, una ciudad, una manera de ver la vida, unas reglas establecidas que están dadas por Júpiter y por Saturno. Creencias y reglas que establecen cómo debe funcionar una sociedad. Sin embargo, cuando nosotros nos atrevemos a ir más allá de aquello que aprendimos, es como si rompiéramos ese cascarón de seguridad saturnino egoico que nos muestra la vida y nos da una verdad que no nos implica a nosotros porque Urano es impersonal, es superior. Activa ese despertar de la conciencia. Cuando nosotros nos despertamos en la mañana, tenemos el timbronazo del despertador, nos abren la cortina y nosotros tenemos que abrir. Es como si hiciéramos un paso iniciático a lo mental, a una comprensión muchísimo más allá. La conciencia, ¿qué significa? Y cuando nosotros hablamos del despertar de la conciencia, es el darnos cuenta, es ese salto cuántico. Una vez que nosotros nos damos cuenta de las cosas, no podemos retroceder, no podemos irnos a la ignorancia, no podemos evadir, no podemos negar, no podemos reprimir. Y cuando lo hacemos, la vida nos trae de vuelta la realidad de lo que va más allá de lo que nosotros creemos para obligarnos a abrir la mente. Nos empuja a ser auténticos, aunque esto implique quedarnos fuera del sistema. Entendible, ¿cierto? Urano y el cuerpo a nivel energético podemos tener una interpretación y es que Urano se relaciona con el sistema nervioso central. Por lo tanto, no activa los sistemas de excitación y de calma y puede haber una hiperexcitación mental o de ansiedad. Trabaja sobre los ritmos circadianos y ritmos internos del cuerpo, por lo tanto, también al ser no lineal sube y baja de golpe. En términos energéticos, es electricidad pura. Sabemos que nosotros nos movemos dentro de un campo eléctrico, magnético, y que por lo tanto Urano representa esta carga de voltaje mental. Abre el mundo a nuevas visiones. Esto significa que nosotros usamos solamente algunos recorridos neuronales dentro de la mente, muy establecidos, muy en donde cae la neurona loca y vuelve a activarse de la misma manera, recurriendo a las mismas acciones para llegar a un resultado y que cuando nosotros tenemos que buscar otro resultado, pues empezamos a activar esa plasticidad neuronal que significa que tenemos que activar nuevos caminos neuronales. Esto me parece que es bien importante. Urano, por lo tanto, nos representa precisamente esa capacidad de activación de estas redes neuronales. Cuando nosotros miramos la astrología en términos de tránsitos, que es muchas veces lo que nos encontramos en las redes sociales, que todos los astrólogos estamos contándoles, las lunas nuevas, las lunas llenas, los tránsitos, los cambios de signo, los encuentros de los planetas, los aspectos, la manera como se miran mutuamente y influencian una cantidad de cosas, la podemos estar leyendo de la siguiente manera. Encontremos primero una cosa, lo que pongo aquí de paso. Tendrá impacto si se posa sobre un planeta personal, sobre un ángulo, ya sea de la natal y o de la revolución solar o cualquier otra técnica del movimiento de la carta que nos esté ayudando a mirar el movimiento interno y simbólico de nuestra naturaleza innata, que es la carta natal. Por lo tanto, cuando se posa en uno de ellos, podemos traer cambios abruptos, cortes, separaciones y cambios de dirección.
El cambio de dirección me parece que es un término que quiero acotar especialmente, sencillamente porque a veces pensamos que la vida es recta, lineal. Sí, nos damos cuenta que tiene bajadas y que tiene subidas, pero sin embargo nosotros seguimos manifestándolo como si fuera un recorrer. Nos despertamos, nacemos, vivimos y nos morimos como si fuera una línea recta. Sin embargo, a veces tenemos proyectos, tenemos visiones, tenemos un camino trazado de parte de la familia o de lo que nos hemos propuesto o por lo que hemos luchado o por lo que estamos estudiando, y la vida nos trae algún evento que nos da un cambio de dirección totalmente distinto. Esto es importante porque va a generar este cambio interno dentro de nosotros y va a pedirnos, obviamente, una mirada distinta sobre nuestra vida cuando tenemos estos cambios de dirección. Lo que parecía estable deja de serlo, algo que puede costar mucho trabajo, sobre todo quienes tienen naturalezas mucho más arraigadas y lentas, como pueden ser las de la Tierra, o quienes tienen muchos planetas en signos fijos, en donde están enranchados en unas ciertas cosas, o cuando hay una presencia saturnina de lo viejo, de lo antiguo, de la tradición, de lo que pasó, de lo que fue, en fin. También a nivel social nos encontramos mucho con estas frases arquetípicas que en realidad son tan difíciles de transitar de parte de las nuevas generaciones que vienen a renovar unas visiones, ¿no? Todo pasado fue mejor, ya los jóvenes no tienen los mismos valores, es que el mundo ha cambiado mucho, ya no es lo mismo, y esto en términos peyorativos. Ojo, porque aquí lo que buscamos es precisamente ir avanzando el mundo y el ser humano y la conciencia humana va avanzando y evolucionando. Que nos cueste trabajo a nosotros como individuos no significa que esté mal, significa que nosotros no hemos podido integrarlo. Por lo tanto, puede vivirse de las dos maneras, crisis o liberación, dependiendo de la resistencia que tengamos a los cambios. Muchas veces es como un detonador para el despertar, es decir, es algo que de pronto llegamos a la cima de, no, somos buscadores, vamos en camino de un despertar o de unas nuevas prácticas espirituales, de una nueva integración de las visiones que tenemos del mundo, y allí de pronto llegamos a una cima o a un evento en donde verdaderamente nos damos cuenta que se abre el mundo frente a nosotros. Nos enfrenta a la necesidad de actualizarnos, de reinventarnos y de emanciparnos. Esto es lo que hace Urano con nosotros. Como planeta generacional, es un reflector generacional. Recordemos la tablita del comienzo en donde teníamos las distintas capas, Plutón, Neptuno, Urano, cada uno con velocidades distintas, se van traslapando y se van poniendo, porque es que la vida no es lineal y la vida tiene muchas capas. No significa que estemos siempre con el mismo foco encima, pero sí es cierto que cada 7 años tenemos una necesidad de cuestionarnos, de romper con lo establecido para podernos reinventar. Aunque nosotros no lo veamos a simple vista o no nos atrevamos a mirarlo a simple vista, porque puede que sí lo veamos en la sociedad, pero no nos atrevemos a implicarnos dentro de ese mismo movimiento, si se nos cuela en la manera de pensar, de innovar, de crear y de actuar. Corta y confronta con todas y cada una de las acciones que implican el signo en donde se mueven. Recordemos que es como si fuera una ola generacional, es decir, estamos inmersos dentro de movimientos que van más allá de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestro movimiento individual, y que nosotros, si nos agarramos de una piedra, podemos ser más bien revolcados, entrar en crisis, tener situaciones muy complejas que no podamos asumir, o podemos ir integrando estas novedades dentro de nuestro mundo, actualizarlas, pensarlas de una manera distinta y poder funcionar funcionar y función, perdón la redundancia, en función de un bien colectivo más que un bien individual. Una idea que es bastante difícil en muchas personas. Para poder hacer una correcta interpretación de los planetas, a mí me parece vital y es algo que pocas veces veo yo dentro de los astrólogos, y es entender cuáles son estas cualidades esenciales que tienen cada uno de los planetas. Urano es regente moderno de Acuario.
decir, el regente tradicional es Saturno. Es la manera estructurada como pensamos y como nos vamos más allá de ellos. Urano como tal no tiene una descripción de las cualidades esenciales, por lo tanto yo tomé las características esenciales del signo, pero entendiendo que éstas pueden tener un matiz muchísimo más radical, muchísimo más eléctrico, como pongo aquí, y sobre todo transpersonal, que van más allá de nosotros mismos. La cualidad esencial de Urano, por lo tanto, la establezco asimilando el aire seco y caliente de Acuario. Seco que distingue, aísla, separa y que es inflexible. Recordemos que lo que es seco no permite la fusión, no permite la integración. Por lo tanto, muchas veces genera precisamente estas funciones que ya hemos descrito en estas funciones de Urano. Caliente. El caliente es una función y es una cualidad que va hacia afuera, que estimula, que agita, que exterioriza, que busca, que entiende la acción como primera fusión. Acordémonos que cuando ponemos calor debajo del agua, esta empieza a tener un cierto movimiento, que por lo tanto esta pasividad se sale de la pasividad y se activa. Es un signo masculino, Acuario. Por lo tanto, también reforzamos la idea de que va hacia afuera, de que impulsa, de que tiene una dirección y de que es profundamente activo. Miramos además la modalidad fija y encontramos que tiene una cierta obstinación, hay una cierta terquedad, una fijeza de ideas y que no es lineal. Pensaría que Urano en esta matiz más radical podemos entender cómo se ha comportado cuando lo miramos desde la astrología mundana y también desde las personas. La radicalización de las posturas es algo muy, muy uraniano y en los distintos signos, depende en qué signo haya estado actuando, se ve mucho más fuertemente. Espero que esta descripción de las cualidades esenciales sea para ustedes también un aporte importante para entender cómo se comporta dentro de los signos. Es decir, nosotros no solamente aprendemos, tiene unas funciones corta, que corta las cosas del signo, no, sino que entendemos, por ejemplo, que esta caliente y seco puede actuar de una manera más fácil en el aire que lo pudiese actuar en el agua o en la tierra, y que en el aire y en el fuego va a tener una expresión muchísimo más exteriorizada. Quise traerles a colación los últimos tres signos por donde ha pasado Urano y dejo por fuera a este Urano que recién ingresa a Géminis, sencillamente porque finalizando los tres videos que quiero hacer sobre Urano, Neptuno y Plutón, haré uno que concluya en lo que es estos tres colosos en cada uno de los signos actualmente y nos vayamos a anclarlo en el presente, en lo que está sucediendo. Supongo que para muchos ese pedacito sea urgente y quieran llegar a saltarse. Sin embargo, yo los invito a que se vean todos estos videos para que puedan ir interiorizando y entendiendo desde la comprensión del que no sabe nada de astrología, pero también del que está aprendiendo astrología, en donde podemos estar entendiendo estas cosas. Hablábamos que Urano, por ejemplo, en Piscis estuvo desde el 2003 hasta el 2011. Niños nacidos en esa época traen una mirada bien distinta de las cosas. Acordémonos que esos niños, no todos los que nacen en estas generaciones tienen estas características porque necesariamente tiene que estar anclado a alguno de los planetas personales para que se exprese dentro del carácter o dentro de las actuaciones, decisiones y características de estos chicos que vienen del 2003 al 2011. Están mis hijos incluidos. Despertar, masificar, aumentar, electrificar, la innovación, la parte tecnológica, todo esto empieza a ser importante. Entonces, encontramos que despierta un interés espiritual, se globaliza, Piscis, acordémonos que abarca el absolutamente todo y se convierte en algo que nos abarca a todo, absolutamente a todos, perdón la redundancia y la repetición.
nace la identidad líquida digital. En estos años nacieron los celulares, si bien podemos decir que empezaron a nacer desde 1990, que yo me acuerdo que salieron los primeros celulares, eran unas panelas gigantescas, costaban un montón de plata, ahora también cada vez más, pero la gente se las gasta frescas. Pero sobre todo a partir del 2000-2003 empezamos a darnos cuenta que cada quien tenía que estar como conectado a una red global que nos unía a todos y que mi identidad dependía un poco de qué tanto me conecto yo a esta masa pisciana que me puede dar en donde me puedo identificar. Ahora bien, interesante es darnos cuenta que cuando nosotros nos masificamos y cuando empezaron Urano en Piscis, las modas, las decisiones, los temas tecnológicos, todos hacen absolutamente lo mismo. Por lo tanto, hay una pérdida de la individualidad. Sin embargo, Urano allí va haciendo cortes y va entendiendo y diciendo, integrando, esto fue necesario. La masificación de las prácticas espirituales y esotéricas, eso es algo que se viene dando desde ese entonces. El aumento de la sensibilidad, la creatividad, pero también de la confusión emocional. Son todas situaciones piscianas en donde hubo cortes, en donde hubo una radicalización, en donde entraron nuevas chispas de pensamiento, en donde empezamos a entendernos como una mente que iba tratando de explicar este mundo pisciano espiritual sensible y esotérico. Cuando Urano entra en Aries, entramos en un signo de fuego. Allí Urano puede actuar de manera muy rápida, muy intensa, porque definitivamente Urano trabaja con el calor, así como Aries. Es un signo de aire, pero es avivado por el fuego. Entonces, al revés, el aire aviva el fuego. Aries expresa precisamente esta primera identidad, esta empuje y impulso individual, esta lucha personal que puede expresarse en todo el mundo. Y aquí existe una explosión del yo. Aquí hay una necesidad de una libertad individual y de un impulso personal. Nacen muchísimas emprendimientos, hazlo tú mismo, sé tu marca, es uno de los lemas que nacen en estos momentos con Urano en Aries. Las identidades diversas y rebeldes, fuera del margen de lo permitido, muchas veces excluidas. El cuerpo se convierte en una bandera de autonomía, los feminismos, el género, la protesta. Las luchas sociales se vuelven luchas Aries sociales, se vuelven urgentes, rápidas, incendiarias y muy intensas y sorpresivas. No pido permiso, me lanzo, ardo, existo. Urano en Tauro, estos fueron los últimos 7 años, desde el 2018 hasta el 2026. 2026, ¿por qué? Porque Urano sí acaba de entrar a Géminis, pero se va a devolver, de manera que la entrada definitiva de Urano en Géminis va a ser en el 26. Aquí nos encontramos con la ruptura, el corte, la innovación, todos estos términos uranianos en los sistemas taurinos. Los valores, el dinero, la tierra, la posesión, nuestro cuerpo, la Pachamama, una energía muy lenta. Tauro tiene una asimilación femenina, es lenta, recoge, también separa porque es seca, pero sobre todo que tiene una polaridad también, una modalidad fija. Por lo tanto, la ruptura de Urano en Tauro ha sido brutal, ha sido intensa, genera cantidades de radicalizaciones. Aquí hay un auge de las criptomonedas, la economía digital, el cuestionamiento del valor del dinero y la propiedad, un movimiento hacia el minimalismo, la autosustentabilidad y la soberanía alimentaria, temas que siguen teniendo gran auge, pero que se fueron instalando en esos momentos.
la tierra como un recurso y el despertar de la tierra como dimensión sagrada. Creo que es uno también de las acciones maravillosas que pudo haber tenido Urano en Tauro. Uno de los ejemplos que me encontré en esta investigación, pues fue en el 34 hasta el 42, que fue la Gran Depresión, en donde hubo grandes cambios en la economía global y en la crisis agrícola. Bueno, estos fueron todos los temas que me pareció chévere poder compartir con ustedes. Espero que los disfruten, que los asimilen, que los vayan aprendiendo y que les aporten mucho a su conocimiento astrológico o a la comprensión del mundo a través de el espejo del cielo. Nos vemos en el próximo video que va a ser de Neptuno. Un beso para todos.